conecta con nosotros. Perdónenos, el día de hoy nos adelantamos. Ya me imagino lo que están pensando. Bueno, estos de Trasciende, ¿quién los entiende? A veces entran después, a veces entran antes. Les he dicho en otras ocasiones, amigas y amigos, que estamos sujetos a lo que está sucediendo aquí en la reunión presencial. Y el día de hoy, con motivo de la celebración de un aniversario más de la independencia de México, estamos acelerando un poquito nuestro programa local para dar lugar a un festejo que tendremos una vez que terminemos la parte de edificación que tenemos como congregación. Pero quiero aprovechar para agradecerles que están ahí. Gracias por conectarse con nosotros. Es un privilegio que, habiendo tantas opciones en este momento en las redes sociales, ustedes nos elijan a nosotros. Soy Ramiro Alvidres, nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Transmitimos completamente en vivo desde este precioso lugar que es la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar, en este bello país que cumple 213 años de haber declarado su independencia de la corona española. Así que bienvenidas y bienvenidos, reciban el aplauso que la gente que está aquí reunida el día de hoy les ofrece como agradecimiento por conectarse con nosotros. He titulado a este pensamiento que el día de hoy pongo al alcance de ustedes: creados para la libertad. Dentro de ti, dentro de cada ser humano, independientemente en qué lugar del planeta haya nacido, dentro de cada ser humano hay un anhelo permanente de vivir en la libertad para la que fuimos creados. Así como un día, aquel 15 y 16 de septiembre de 1810, tanto nativos, es decir, los nacidos en esta tierra, como los criollos, resultado de la colonización de España en nuestra tierra, tanto nativos como criollos se levantaron en armas, se alzaron en armas para desprenderse tras 3 siglos, imagínense nada más, tras 3 siglos de ocupación del yugo español. Habiendo nacido en esta tierra, habiendo visto la luz en esta región del planeta, aún así, los nativos de este lugar eran oprimidos, eran esclavizados, eran tenidos en menor valor por aquellos que vinieron a conquistar estas regiones del planeta. La noche del 15 de septiembre de 1810, luego de que la conspiración de Querétaro fuera descubierta, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieron adelantar el proyecto que tenían. Esa conspiración de Querétaro estaba desarrollándose de manera encubierta. Se reunían supuestamente con propósito de discutir asuntos de filosofía, pero los que se reunían en realidad estaban ya hastiados, estaban ya cansados y comenzaron a dialogar para hacer algo que provocara que se pudiera emancipar esa situación, esa circunstancia. Coincidió que Francia le declaró la guerra a España, y ante la amenaza de los franceses, comandados por Napoleón Bonaparte, sobre España, el rey abdicó a favor de Napoleón y decidió no presentarle batalla. Así que España se rinde ante la ocupación francesa, y cuando llegan las noticias de eso a las Américas, este grupo que se estaba reuniendo y que luego serían conocidos como la conspiración de Querétaro, tomaron eso como un pretexto y dijeron: ahora es el momento. Se aceleró cuando la conspiración fue descubierta, y entonces según varias versiones de lo que ocurrió aquella noche, la noche del 15 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el sacerdote hizo replicar, sonar la campana de la iglesia de Dolores con el grito de: viva México, muera el mal gobierno. El pueblo de México entonces se determinó a luchar hasta lograr su libertad
para dejar de ser subyugado por la corona española. Y esto, familia, ¿por qué es importante celebrarlo? ¿Por qué esto vale la pena festejarlo? Porque en lo particular, y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy en mi mensaje, eso para mí, y espero también para ustedes, sirva como un claro ejemplo de ese anhelo de libertad que late dentro de todo ser humano. Quiero que me permitan compartir este pensamiento sobre el significado que en lo personal ese evento tiene para mí y que creo que puede representar para la gente que, al igual que ustedes y yo, nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. Digo y sostengo y me moriré declarándolo, que un maravilloso descubrimiento que todo hijo de Dios debe llegar a tener es que no fuimos creados para la esclavitud. No forma parte de nuestro diseño. Por favor, ayúdeme a afirmarlo. Si usted lo cree conmigo, voltee con alguien que tiene ahí cerca y dígale: no fuiste creada, no fuiste creado para la esclavitud. No fuiste creado para la esclavitud. Y eso es algo que tarde o temprano va a surgir, va a emerger de nuestro interior. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro maravilloso Padre Celestial, en su inmensa sabiduría y en ese amor tan grande que lo caracteriza, nos creó con un anhelo interno de libertad. En cualquier área, por favor escúchenme para que no vaya yo a ser mal interpretado, porque voy a decir unas cosas medio peligrosas. En cualquier área en la vida de los seres humanos en los que una persona llegue a sentirse esclava de alguien o de algo, es natural, es una reacción completamente natural que ese ser humano desee emanciparse, desee escapar. Esto tiene un lado positivo y un lado peligroso. Todo ser humano, una vez que concluye que se siente esclavo de algo, que no está disfrutando de lo que está sucediendo en su entorno, de manera natural se va a querer liberar. Es natural en el ser humano quererse emancipar. Es natural en el ser humano querer dejar atrás las cadenas que lo atan y que le impiden poderse mover con total libertad. Y digo esto porque sea en el ámbito del hogar, sea en el ámbito del matrimonio, aquí es donde piso un terreno peligroso, regálenme su atención. No estamos de acuerdo en el divorcio y no lo fomentamos, pero a veces se entiende. ¿Por qué? Porque cuando uno de los dos cónyuges olvida el propósito primordial del matrimonio y comienza a comportarse como el capataz, como el amo del otro, lamentablemente, escuchen por favor, lamentablemente el deseo de emanciparse va a surgir en ella o en él. Y aunque no fomentamos el divorcio y aunque no estamos diciendo: te cae mal, divórciate, no, de ninguna manera, tengo que decirles con mucha honestidad que en algunos casos me he visto en la necesidad de decirle a una pareja: creo que lo mejor es que se separen. ¿Por qué? Porque hay esclavitud. Sí, lamentablemente cuando el hombre equivoca su papel y se convierte en un cacique de su esposa, está provocando en ella que surja ese deseo de emanciparse. Lamentablemente cuando la mujer usurpa las funciones de su marido y quiere ocupar un lugar para el cual no está diseñada, provocará tarde o temprano. Y aunque nosotros los que integramos esta familia espiritual haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a arreglar la situación y para ubicarlo a él y ubicarla a ella, a fin de que se rescate ese matrimonio, ese proyecto, lamentablemente es una realidad, sea en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo.
cuando alguien concluye que su jefe es un cacique, cuando alguien concluye que su jefe lo está explotando, que no está compartiendo con él las ganancias de manera recíproca, va a buscar emanciparse. Cualquier persona, en el ámbito religioso también sucede. Llega un momento en que la gente se hastía, se cansa de ser explotada, de ser manipulada, y tarde o temprano va a emerger en el interior de esa persona el deseo de escapar, el deseo de liberarse. Eso es un deseo completamente normal, que busque escapar, que quiera internamente romper las ataduras que le impiden moverse con total libertad. Permítanme incluso decirles que esto es cierto aún en aquellas personas que han llegado a quedar atrapadas en los vicios. Un adicto a las drogas, ustedes y yo lo vemos y decimos, le encanta drogarse. Sí, le encanta la sensación mientras el efecto de la droga dura, pero en cuanto termina ese efecto, esa persona quiere liberarse de eso. Me tocó verlo con mi precioso padre en la carne. Mi padre, que estuvo algunos años esclavo del alcoholismo, y que me tocó tantas veces verlo llorar después de que pasaban los efectos de la embriaguez, y cuando él tomaba conciencia de las locuras que había hecho bajo los efectos del alcohol, cuando nos reuníamos a decirle, papi, es que hiciste esto otro, y él, recuerdo cómo se llevaba la mano a la frente, y recuerdo cuántas veces a mí, como un niño de 7 años, me decía, hijo, agarraba la botella de mezcal que se había tomado durante toda la noche, y la agarraba y me decía, nunca, hijo, nunca agarres este vicio, por favor, nunca lo agarres. Y yo llorando, no entendía eso, era un niño apenas, pero llorando le decía, ¿y por qué lo agarras tú, papá? Y él decía, hijo, no la puedo soltar, no la puedo dejar. Pero lo recuerdo que me decía con lágrimas en los ojos, no sabes cuánto anhelo poder escapar de este vicio. Sí, amados, a veces nosotros etiquetamos a esa gente y pensamos que no quieren escapar de eso, pero es que no fuimos diseñados para la esclavitud. Aún en ese tipo de condición, aún en ese tipo de situación, es un instinto natural que nuestro glorioso Creador ha depositado en nuestro ADN. Anhelamos, deseamos y buscamos nuestra libertad a toda costa. La libertad es natural al ser humano, la esclavitud es antinatural para él. No fuiste creada para ser esclava, no fuiste creado para ser esclavo. Y pienso que si alguien debe saber esta verdad de manera contundente, somos nosotros, ustedes y yo. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros hemos experimentado la salvación que por medio de la fe en Cristo el Padre Eterno nos ha dado. Nosotros que vivimos años de nuestra vida esclavizados al pecado y sin poder escapar de quienes nos incitaban al mal, recuerdan, las fuerzas de las tinieblas, pero que luego que hacíamos lo malo venían a oprimirnos con la terrible culpa de no ser capaces de escapar de aquella terrible esclavitud. Nosotros, ustedes y yo, las y los hijos de Dios que hoy disfrutamos de una preciosa libertad que a precio de sangre fue comprada, para que por medio de la fe la pudiéramos hacer nuestra y pudiéramos escapar de nuestros opresores para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Romanos, Romanos 8:21. Vean este versículo y por favor, si lo pueden hacer, léanlo en voz alta conmigo. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Su libertad y mi libertad es una libertad gloriosa. ¿Qué significa eso? No es algo que se da en esta tierra, es algo que por la fe se recibe y que proviene de arriba. A nosotros, a quienes entendemos que ya no somos esclavos del pecado y que ya no tenemos que servir a los poderes de las tinieblas, se nos exhorta en las Escrituras a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Gálatas 5:1, si lo pueden leer conmigo en voz alta, digan:
estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vean eso. No fui creado para la esclavitud, fui creado para la libertad. El sacrificio de Cristo, la obra del Señor en el Calvario, no fue simplemente para volverme un ente religioso y una persona que siempre se refugia en las cuestiones de la iglesia. No, fui redimido del pecado para experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y se me exhorta a permanecer firme en esa libertad, la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Así que permanecer firmes en la libertad y no volver a estar sujetos al yugo de esclavitud es un exhorto a todo aquel que ha probado la libertad en Cristo. ¿Me ayuda? Para ser preciso, puede voltear con su vecino y preguntarle: ¿tú has probado la libertad en Cristo? Si la respuesta es positiva, dígale: mantente firme en esa libertad y que nada te haga desistir de esa bendición que has recibido. Hoy viviendo en la libertad que Cristo compró a precio de su preciosa sangre. No se me distraigan, por favor, sigan aquí conmigo. Es que se están integrando personas que estaban realizando algo y están llegando al interior del auditorio. Pero no se me distraigan, sigan conmigo, por favor. Hoy viviendo en la libertad con que Cristo, la libertad que Cristo compró a precio de su preciosa sangre, comprendemos por qué los autores bíblicos mencionan tales cosas. Romanos 8:2 dice el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por favor, diga conmigo: ya no soy esclavo ni del pecado ni de la muerte. Ya no soy. Ahora, usted me dice: pastor, yo conozco muchos cristianos que siguen pecando. No han entendido su libertad. Téngales paciencia. Usted no sea como ellos, por favor, y no los use como pretexto para hacer lo malo. Es importante que nosotros entendamos: ya no soy esclavo del pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Sí, pero ya es por decisión propia, no es por esclavitud. ¿Escuchó? Péselo en su espíritu. Una persona que se diga cristiana, ¿puede fallar? Sí, por supuesto que puede ser, pero será por decisión propia y no por un asunto de esclavitud. Porque una persona que ha realmente convertido su corazón a Cristo ya no es esclavo del pecado. Y le tengo nuevas: tampoco es esclavo de la muerte. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir que no voy a morir? Así es. Quiero decirle que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este cuerpo se quedará aquí, a este cuerpo nos lo llorarán, a este cuerpo le harán lamentos, pero usted y yo vamos a estar recibiendo nuestra recompensa llenos de gozo y de alegría, porque hemos pasado de muerte a vida. Alguien dele un aplauso al Señor y exalte su precioso nombre. Y es la razón por la que el apóstol Santiago también escribe al respecto. Santiago 1:25 escribió: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Yo veo a esa libertad manifestarse en mi vida. Qué bendecidos y qué privilegiados somos, amadas hermanas, amados hermanos, al vivir en libertad. Qué maravilloso es entender que nuestro glorioso Salvador dio su vida precisamente para vencer aquello que nos esclavizaba en los días de nuestra ignorancia. Cristo, fíjense el paralelo, no sé si lo están siguiendo. Un día los mexicanos dijeron: basta ya de esclavitud, y un cura hizo sonar las campanas de la Capilla de Dolores y proclamaron su independencia, su libertad. Pero un día, muchos años antes, alguien cansado de vernos esclavizados en el pecado, de vernos atemorizados por la muerte, de vernos oprimidos por las tinieblas,
también lanzó un grito de libertad, pero no tocó una campana, sino abrió su boca para decir: consumado es, y pagó el precio de nuestra libertad. Alabado sea su precioso nombre. Con su muerte en la cruz, Cristo derrotó a los 3 enemigos que nos asediaban y nos mantenían esclavos. ¿A qué me refiero? Él derrotó al pecado. Ya no soy esclavo del pecado. ¿Quién se atreve a decir eso conmigo? ¿Quién se atreve así firmemente a decir: ya no soy esclavo del pecado? Si la persona que está a su lado se le quedó viendo, ¿qué? Aclárele y dígale: si peco es voluntariamente, pero ya no soy esclavo del pecado. Es porque no he aprendido a someter toda mi naturaleza a la voluntad del Señor, pero de que soy libre, soy libre. Ahora sí, como el Chapulín Colorado cuando le intentaba explicar a uno de los personajes, ¿verdad? Dijo: ten cuidado, Chapulín, le dijeron, ten cuidado porque ahí se aparece la bruja baratuja. Y dice el Chapulín Colorado: ¿la bruja baratu qué? Ja, oh, chanfle. Dice: ¿y esa qué? Y el otro le dice: pues no sé, dicen que dobla cuchara. Y el Chapulín le pide la aclaración, dice: ¿y eso qué quiere decir? Dice: no sé, pero de que dobla, dobla. Diga usted por favor conmigo: soy libre del pecado, y de que soy libre, soy libre, porque Él me ha libertado del dominio del pecado. Viva mi libertad, porque no soy esclavo del pecado. Dele gloria al Señor. Pero no solo derrotó al pecado, también derrotó a las tinieblas, porque las tinieblas tomaban ocasión para oprimirnos a causa del pecado. Hace muchos años escuché a una predicadora que decía: mira, el creyente va corriendo su vida cristiana cotidiana y viene el enemigo, viene el diablo mugroso y le mete zancadilla y ve que te caes y sale corriendo y le dice a Dios: mira, el que se cree santo, mira el que según tú redimiste, mira qué tramposo, te puso zancadilla, hizo que te cayeras y luego va y te acusa. Pero cuando entiendes tu libertad en Cristo, cuando te mete el pie, ya lo saltas, lo libras y dices: nah, esta ya me la sé, ya no me vuelvo a resbalar, no me vuelvo a caer, y se queda con las ganas de irte a acusar, y tú sonriente, lleno de gozo y de alegría dices: gracias, Padre, porque las tinieblas están derrotadas también. No solo soy libre del pecado, soy libre de la opresión que ejercían las tinieblas sobre mi vida, y el último enemigo derrotado en la cruz fue la muerte. Mira qué maravilla, con su sacrificio en la cruz, el Señor me libró del pecado, me libró del dominio de las tinieblas y me libró del temor a la muerte. Ya no tengo temor a morir. ¿Alguien aquí todavía lo tiene? Gracias por ese silencio. Algunos de ustedes dicen: no tengo temor, pero no hay prisa tampoco, ¿verdad? Tranquilo, llevémosla tranquilo. No, magnífico, no estoy diciendo que se quiere morir ya, pero todavía tiene temor. ¿Cuántos de ustedes, a mí me ha pasado esto, cuántos de ustedes últimamente al ver tanta noticia desagradable y tantas cosas que se están descomponiendo, cuántos dicen: ay Señor, ya ven? ¿Se acuerdan de un personaje que decía: ay, ya vámonos, ¿verdad? Ya vámonos de aquí. Bueno, ¿qué tal que el Señor dijera: sí, está bien, ya se va a terminar esto, pero pues me los tengo que llevar a todos para que se mueran? ¿Cuántos dirían: heme aquí, yo iré, Señor? ¿Cuántos le dirían? Porque no le va a pasar lo que aquella señora que he platicado. Uno de mis primeros funerales, cuando apenas comenzaba yo en el asunto de ser pastor de una congregación en Reynosa, Tamaulipas, falleció un jovencito, un muchacho muy joven, y quedó muy desfigurado. Y una tía de él, ay, de esas señoras, perdónenme, pero esas señoras que hacen muy difíciles los momentos en los funerales, la señora decía: no puede ser, ¿por qué mi sobrino? ¿Por qué mi sobrino? Fue tan triste escucharla durante mucho tiempo. Cuando fuimos al cementerio, estaba ahí el ataúd ya para ser depositado en la tierra, y ella gritaba: yo me voy con él, yo me voy con él, yo no me quiero quedar. ¿Dónde se resbaló la mujer? Y cayó a la fosa. Y todavía no tocaban sus pies el fondo cuando gritó: sáquenme de aquí. Oh, sí, es que yo sé,
Yo sé que cuando lo vemos así en perspectiva decimos, yo ya no le tengo miedo a la muerte, pero cuando ves el agujero ahí dices, ay caray. Pero amadas y amados, un verdadero hijo de Dios, entendido de la obra de Cristo en su vida, ya no debe estar teniéndole temor a la muerte, porque sabe, sorbida es la muerte en victoria. Él ha pagado el precio para que lo único que va a suceder, ¿me permite? Lo único que va a suceder es que se va a desprender usted de este cuerpo que tanto lata le dio, que se quedó calvo, que engordó, que se puso canoso, que se puso arrugado. Claro que lo estuvimos despistando tanto como pudimos, ¿verdad? Durante mucho tiempo, pero ese se va a quedar aquí. Usted y yo somos hijos de Dios. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado, no temas a la muerte, porque hubo quien ya la conquistó. Y qué bendición, porque, a ver, diga conmigo, no soy esclavo del pecado. Las tinieblas no me pueden oprimir y no temo a la muerte. ¡Viva mi libertad! ¡Viva la libertad con que Cristo me ha hecho libre! Porque es su obra manifestada en mi vida. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saber que tanto espiritualmente como físicamente podemos disfrutar la libertad para vivir, para crecer, para desarrollarnos y para progresar? Físicamente, como mexicanas y mexicanos, se lo debemos a esos héroes que se determinaron a luchar aquel día para dar fin a los días de opresión y esclavitud de quienes conquistaron las Américas y las creyeron suyas por derecho de conquista. Debemos, familia, ser gente agradecida hacia quienes ofrendaron su vida para darnos libertad. Y no me refiero solamente a los héroes que la historia reconoce, sino también a esos héroes desconocidos, esos que no salen en las estampitas, esos que no se les hizo ningún tipo de biografía, pero que perdieron su vida en el campo de lucha, peleando por la libertad de quienes naceríamos en esta tierra mexicana. A ellos gracias, porque tenemos libertad físicamente hablando, pero espiritualmente hablando se lo debemos a nuestro precioso libertador, al glorioso Señor Jesucristo, que con su sacrificio, su sangre derramada y su muerte expiatoria nos libra por medio de la fe en Él de nuestros invisibles pero reales opresores. Qué bendición es vivir en libertad, ¿no es cierto? Alguien dice amén conmigo. Qué bendición es sabernos libres en los dos ámbitos. Físicamente hablando, tengo todo para progresar, y espiritualmente hablando, tengo todo para vivir en libertad. Pregunto yo, ¿no deberíamos ofrecer un aplauso a quienes nos han heredado esa libertad? Vamos, levante ese ruido de gratitud al Señor y a quienes nos dieron esa libertad. Y al respecto, solo quiero agregar que toda persona que se sabe libre debe comprender que no fue liberada de la esclavitud para vivir un estilo de vida de libertinaje. La Escritura nos exhorta, haciéndonos responsables de ejercer una libertad madura. Gálatas 5:13, por favor, está en pantalla, ayúdenme, en voz alta, todos, vamos a leerlo al unísono. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Voltee con la persona que está sola y dígale, ¿entiendes eso? Eres libre, pero no para hacer lo que tú quieres. Eres libre para hacer lo que debes y que antes no podías. Y el apóstol el apóstol Pedro lo expresa también en estas otras palabras. Primera de Pedro capítulo 2 versos 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios. Lea conmigo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Voltee con la persona que está a su lado y dígale: ¿entiendes esto? Sería un grave error aprovechar la libertad que se ha pagado a precio de sangre por nosotros como un pretexto para vivir un estilo de vida irresponsable y libertino. No fuimos salvados para hacer lo que queramos, fuimos libertados para hacer lo que debemos. Diga esta frase conmigo: no fui libertado para hacer lo que yo quiera, fui libertado para hacer lo que debía. Amadas hermanas y amados hermanos, ¡viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron independencia! ¡Viva Cristo, nuestro glorioso héroe que nos dio la libertad del dominio del pecado! ¡Viva Cristo por siempre! Y a su nombre damos gloria por siempre y siempre. Amén. Y por favor, han sido ustedes tan gentiles conmigo leyendo estos versículos y leyéndolos en voz alta para que se oiga más lindo, más patriótico esto. Vamos al Salmo 144, versos 1 y 2, y vamos a repetir esto para concluir el pensamiento que hoy les entrego. Digamos con el salmista: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. A él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva México! ¡Viva Cristo Rey! Amén. Bien, tranquilas, tranquilos. Qué bonito es ese sentimiento patriótico, ¿verdad? Qué bonito es eso cuando lo tenemos bien ubicado, cuando no es un nacionalismo errado, equivocado, sino bien ubicado, bien centrado. Bien, familia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de festejar un aniversario más de la independencia de México. Incline su rostro conmigo. No tiene que inclinarlo para orar. Yo se lo pido hoy para que hagamos punto de unidad, de contacto, y demos gracias al Señor. Y mientras aquí oramos, familia que nos acompaña en la transmisión, les agradezco tanto que el día de hoy nos hayan acompañado, y de todo corazón deseo que este pensamiento les anime a sentir el gozo y la alegría de ser mexicanos, pero el gozo y la alegría de ser hijos de Dios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bendecidas y bendecidos.